Buenas tardes, bienvenidos a Casa de América, generales, embajador, la asociación Daughters of the American Revolution, representada aquí por Elizabeth Wise. Como ustedes saben, en diciembre de 2014, el Congreso de Estados Unidos, en sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado, aprobó conceder la ciudadanía honoraria al español Bernardo de Gálvez por sus méritos militares y su papel absolutamente clave en la independencia de los Estados Unidos. Era un reconocimiento, 231 años después, largamente esperado y, la verdad, producto también de un trabajo de la diplomacia española desde los reyes Juan Carlos y Sofía, desde el año 76 en su visita a Estados Unidos, hasta las últimas actuaciones de nuestro embajador en Estados Unidos. La verdad es que ha sido un proceso largo, pero se consiguió ese objetivo y el español Bernardo de Gálvez ocupa ese lugar de honor junto a figuras tan importantes como Winston Churchill o Teresa de Calcuta. Bienvenidos a esta presentación. Es realmente para la Casa de América un eje de programación destacar la historia española en América, y Bernardo de Gálvez, la verdad es que es sin duda uno de los grandes ejemplos de español que vivió una gran aventura heroica en la América española y la América que luego dio lugar a ese gran país, a Estados Unidos. Esta presentación del cómic Bernardo de Gálvez, Pensácola 1781, de Daniel Torrado, y del libro ilustrado de Bernardo de Gálvez, La aventura de un héroe español en América. Para ello contamos con sus dos autores, este último de Juan de Aragón, y contamos también con la presencia del comisario de la exposición Bernardo de Gálvez, el teniente coronel José Manuel Guerrero. Por supuesto, como ustedes saben, en la Casa de América estamos teniendo una exposición inaugurada el 3 de diciembre por Su Majestad el Rey sobre Bernardo de Gálvez, que se podrá visitar hasta el día 12 de marzo. Simplemente destacar de esa resolución conjunta del Congreso de Estados Unidos algunas palabras dedicadas a este héroe español. Arriesgó su vida por la libertad del pueblo de los Estados Unidos, procuró suministros, inteligencia y un enorme apoyo militar al esfuerzo de guerra. Junto con un ejército de 7.500 hombres, tomaron el puerto de Nueva Orleans y derrotaron a los británicos en las batallas de Baton Rouge, Luisiana, Natchez, Mississippi y Mobile, Alabama. La verdad es que es un honor para nosotros el poder honrar esta figura española, y quería agradecer el esfuerzo de todos los presentes por reivindicar en España, pero también ante todo el público que nos sigue a través de nuestra sede virtual, la figura de este español universal. Doy la palabra al teniente coronel José Manuel Guerrero. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Quería saludar especialmente a mis generales, a mis superiores en el Instituto de Historia y Cultura Militar, que nos acompañan hoy. También agradecer la presencia de los representantes de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid, está aquí su secretario, y el presidente de la Asociación de Amigos de la Historia y Cultura Militar, dos asociaciones que han colaborado con nosotros en los contenidos de la exposición y concretamente en este de los libros que hemos hecho, como luego hablaremos un poco más en detalle de ellos. También, por supuesto, a la Casa de América, que siempre nos ha acogido desde el primer momento con los brazos abiertos y nos ha dado toda clase de facilidades, desde el primer momento en que vinimos hace ya muchos meses a plantearles la posibilidad de exponer aquí esta muestra dedicada a nuestro gran y poco conocido en España héroe ilustre Bernardo de Gálvez. La exposición lleva abierta, como ha dicho el señor director de Actividades Culturales de la Casa de América, ya desde el día 3 de diciembre. A día de hoy han pasado por las salas más de 9.800 personas,
tenemos actividades infantiles los fines de semana, tenemos muchas visitas guiadas todos los días y desde nuestro punto de vista la exposición está siendo un éxito y está cumpliendo los objetivos para los cuales se creó, que es dar a conocer la figura de este malagueño y español universal, que se da la circunstancia de que quizás es más conocido en algunos ambientes de historiadores en Estados Unidos que en su propio país. Y dar también a conocer la presencia de la huella de España en México y en Estados Unidos. Bueno, para entrar en el tema que nos ocupa aquí hoy en día, que es la presentación de este cómic, este libro que hemos realizado, vamos a poner primero una selección de imágenes que hemos hecho del libro y el cómic, que ya les anticipo que a la salida del acto habrá una mesa afuera y todo aquel que quiera recoger un ejemplar lo puede recoger libremente. A ver si la técnica me acompaña. No soy capaz de enseñarles lo que quería enseñarles.
Bueno, pues esto es un poco a modo de presentación, algunos de los contenidos de los libros que hemos hecho, con idea de que nos sirvan para acercar la historia a todos los públicos, como ahora hablaremos un poco más de ello en detalle, para lo cual nos acompaña también hoy. Debemos hacer las gracias especialmente al embajador don Eduardo Garrigues, persona que lleva años trabajando por divulgar, por difundir la huella de España en Estados Unidos, y que ha tenido la gentileza de estar hoy con nosotros, al cual le cedo la palabra. Muchas gracias, generales, querido José Manuel. Sobre todo, ante todo, felicitar a Daniel Torrado Medina y a Juan de Aragón por la magnífica confección de estos dos libros, un libro, una historia ilustrada, y lo que llaman en cómic. Debería haber una palabra en español para eso, pero de momento lo llamamos cómic. Yo no soy un experto en las diferencias entre los diversos géneros, pero en este mundo en el que vivimos, donde predomina lo audiovisual, la imagen inmediata, creo que para que un público más numeroso conozca lo que fue la gesta de Bernardo de Gálvez, era imprescindible que llegase a un público de personas o jóvenes o niños, como Joaquín, que es mi nieto, que está ahí en primera fila, y que hace poco yo fui con toda la ilusión a su casa y le dije: tengo un regalo muy especial para ti, Joaquín. Y me dijo: abuelo, otro libro no, por favor. Entonces, precisamente estos dos libros, que son libros, lo único que hacen es dar un salto cualitativo y buscar un público más joven. Yo no quiero quitar demasiado tiempo, pero sí me gustaría, en primer lugar, felicitar a Juan de Aragón, que ha conseguido realmente en un volumen muy escueto, a base de lo que yo llamaría unas viñetas, que son viñetas que podían pertenecer a un cómic, dar una imagen muy fiel y sobre todo muy completa de lo que fue la historia de Gálvez. Y yo, que he estudiado pues en diversos archivos y con diversas oportunidades que he tenido en Estados Unidos, en México, en Cuba, lo que hizo Gálvez, me hubiera gustado en ese momento poder tener un guión de este tipo, porque me hubiera facilitado muchísimo la labor de investigación. En cuanto a Daniel Torrado Medina, yo soy muy aficionado a los... yo les llamo tebeos, porque en mi época había el tebeo, pero era como cuando se llama Frigidaire, que en realidad era una marca y todo el mundo le llamaba Frigidaire. Pero bueno, me encantaba el Pulgarcito, me encantaba el tebeo, leía mucho La Pequeña Lulú y, por supuesto, los que venían de fuera, que eran los Supermanes y todo esto. Entonces, realmente yo debo felicitar por esta combinación de textos y dibujos, porque han sabido captar de una forma muy viva y muy directa pues lo que fue esa gesta extraordinaria de los españoles, que en poco tiempo y con pocos medios conquistaron toda la cuenca del río Mississippi y también, bueno, el seno mexicano, con las plazas de Mobilia y Pensácola, y en realidad fue, como tendrá quizá ocasión de decir otra persona que esté en este mismo panel, fue decisiva esa ayuda para la independencia de los Estados Unidos, porque aunque luego pues la batalla, digamos, decisiva fuera en Yorktown, pero gracias a que Gálvez había conquistado todo el sur, todo el teatro sur de la guerra, pues se podían concentrar en el norte. De otra forma hubieran tenido que sufrir las incursiones tanto del ejército como de la flota inglesa, pues en el seno mexicano y también en el canal de las Bahamas, porque Pensácola también dominaba el canal. Y entonces creo que es muy importante que ello, para llegar a un público más numeroso, haya podido ser plasmado de una forma visual y gráfica. El cómic, para mí, también tiene la ventaja de poner en relieve los momentos más importantes de lo que fue la gesta de Gálvez. Hay una magnífica visión de la entrada bajo las Barrancas Coloradas, que parece que está uno viviendo cómo disparan los cañones sin llegar a dar, aunque en realidad hubo un proyectil que rompió las jarcias y casi rozó un palo, con lo cual el tema hubiera podido ser peligroso. Pero bueno,
El caso es que llegó indemne ante la admiración, que también está escrito aquí, como los españoles le corean tanto desde tierra como desde las naves. Y cuando alguna gente ha podido pensar que Gálvez, al hacer esta, yo diría, machada, ¿no?, pues estaba de alguna forma demostrando un carácter temerario, casi imprudente, hay que pensar que él estaba pensando en los hombres que habían desembarcado ya, y que si llegaba había ahí los vientos del sudeste que eran terroríficos y se tenía que ir la flota, dejaban a toda la tropa de tierra completamente a la merced de los ingleses. Entonces, yo creo que eso es importante. A ver, hay también momentos más tristes, como el ataque de las trincheras por un descuido quizá de las personas que lo llevaban, y me ha encantado, y creo que deberíais intentar ganar un premio por la magnífica, digamos, yo diría casi instantánea, del momento en que cae una granada dentro del polvorín del fuerte de la Media Luna y explota en 1000 pedazos. Me recuerda, no recuerdo el nombre del autor, pero en un museo de Ámsterdam hay una imagen semejante de la voladura de un barco, de la saltadora de un barco, y cómo vuelan en pedazos todos los objetos, los hombres y tal. Me parece muy importante. Y un tema también que se trata en ambos libros, porque son 2 libros, es el tema de los indios. Los indios, el que haya tenido ocasión de ver el catálogo, yo le he dedicado un artículo, un ensayo al tema de la relación de los indios, que era importantísima, porque es que los pobladores en ese momento de gran parte de los espacios americanos pues eran tribus indígenas, ¿no? Entonces, que se pusieran al lado de uno de los contendientes o del otro, pues era decisivo. Yo muy brevemente quiero mencionar 3 momentos bastante claramente diferenciados de lo que fue el tratamiento de Bernardo de Gálvez con los indios. El primero es cuando llega como joven oficial a Nueva España y tiene las primeras batallas con los apaches. No era un soldado todavía, aunque ya había participado en la guerra en Portugal, etcétera, pero no era un hombre experimentado en la guerra de los indios, y estuvo a punto de tener varias, de hecho fue herido en algún momento dado. Pero hay una situación que yo creo que merece la pena recordar, que es que cuando, siguiendo ya, por lo que yo conozco bien ese territorio porque he sido cónsul en Los Ángeles y tuve una casa en Nuevo México, entonces recorrí mucho toda esa zona, y entonces atravesando el río Pecos, que otros llaman el río Colorado del Este, pues habían perdido ya el rastro de los indios. Entonces los soldados estaban hartos de pasar frío y hambre y querían echarse para atrás, y entonces ahí Gálvez hace un speech, o hace una arenga en un momento dado crítico, y en realidad para mí ese es el primer yo solo de su historia, porque él dice: no podemos volver con la vergüenza de no haberle dado al rey la respuesta a lo que nos han pagado. Si hace falta, iré yo solo y recogeré una cabellera, que claro, eso no se podría decir hoy en día porque no es políticamente correcto, pero es lo que hacían todos en ese momento. Bueno, ese es un momento importante. Luego hay el momento en que ya llega la Luisiana con digamos, un panorama diferente, porque la diferencia de los franceses y los ingleses es que habían conquistado la amistad de los indios a base de venderles armas y licores. Eso era contrario a la moral española, pero comprendieran que no había otra manera. Y había el famoso capitán de San Luis, muy arriba en el Mississippi, que le escribió una carta a Gálvez diciendo: bueno, quieren las diversas tribus conocer sin falta al gran padre blanco, no podían, pero sí a Gálvez, y lo que pasa es que no le aconsejo que venga, porque seguramente acabaría en una especie de caos y tal. Dice: cuando hay tantos indios juntos, solo hay 2 formas de atenderlos. Uno es dándoles de comer y otro tirándoles escopetazos. Como no han dado motivo para que les tratemos de esa forma, pues habrá que darles de comer. Pero Gálvez descubre, y le manda una carta a su tío José de Gálvez, el ministro de Indias, diciendo: con lo que estamos gastándonos para contentar a los indios es menos de 1/10 parte de lo que estamos gastando en la línea de fuertes que había, digamos, trazado el Marqués de Rubí, la Fora y todo esto, y realmente nos compensa dar esas pequeñas prebendas, esos regalos, esas medallas, porque nos estamos ahorrando dinero. Entonces ahí hay un cambio. Y el último cambio, que no es necesariamente positivo, es cuando llega a ser virrey de México. Gálvez había tenido una visión
muy avanzada, muy ilustrada, de compenetración, de admiración a los indios, especialmente a los apaches, que eran unos, junto a los comanches, los más valientes y los más, digamos, guerreros, y en el fondo le echaba la culpa a los blancos de que no les trataban bien. Cuando llega a ser virrey de México, hace las famosas instrucciones al comandante de las provincias internas, y ahí ha dado un cambiazo definitivo. Él da ciertos consejos que ya había dado antes, que era, por ejemplo, la visión de que un indio usando una flecha era menos efectivo que las armas de fuego, era completamente falsa, porque dice el propio Gálvez que en el tiempo en que digamos, un soldado de cuera tarda en recargar el arma y tal, los indios pueden disparar 5 flechas con efectos mortales. Él se lo conocía muy bien y hace, ahora mismo no me acuerdo, lo tengo ahí escrito en este artículo del catálogo, pero hace una descripción muy interesante de lo que son los indios. Hace, bueno, son una cantidad. ¿Tú te acuerdas, José Manuel, del número de artículos que tiene esas instrucciones? Porque es una cosa extensísima y que es un verdadero tratado que solo una persona que conoce a fondo a los indios lo ha podido escribir. Y yo no quiero comparar, y con todo respeto hacia las hijas de la Revolución Americana, pero cuando los americanos entraron en ese mismo territorio, en lo que fueran las provincias internas, y conocieron a los apaches, tardaron hasta 1800, casi 98, no hubo Matthews, que fue el primero que escribió un tratado sobre los indios, cosa que había hecho Gálvez, había hecho el alférez Cortés y había hecho varios de los otros gobernantes españoles. Entonces yo creo que, para acabar, que es magnífico que hayáis sabido plasmar el interés de esta época en una figura esencial, pero también subrayar las cosas que incluso hoy en día nos resultan más interesantes de esa historia. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Efectivamente, el llegar a un público más amplio es lo que hemos intentado con esta iniciativa de hacer un cómic y un libro ilustrado para el público joven, aunque realmente cuando yo les hice este encargo a los autores, sobre todo a Daniel, le dije que él como ponía en la publicidad de los libros de Tintín, que siempre han sido mis dibujos de referencia, ¿no? Las aventuras de Tintín las tengo, por supuesto, en casa todas con su encuadernación original en lomo de tela, y las primeras ediciones, y las repaso de vez en cuando, y además hago concursos con mis amigos de si se acuerdan lo que pasa en esta aventura. Bueno, pues esto viene al hilo de que yo les dije que, como venía en esa publicidad de la época, que yo me acuerdo cuando era pequeño, ese cómic es para público entre 7 y 77 años, ¿no? Entonces le dije lo mismo, digo, haz algo, por favor, que sea para público entre 7 y 77 años, ¿no? Y creo que lo ha hecho pues con bastante maestría, igual que Juan en el libro ilustrado, quizá para un público un poquito más pequeño. Y esta forma, este esfuerzo de difundir la presencia de España en México, Estados Unidos, nuestros personajes históricos, y concretamente Gálvez, pues no ha empezado ahora, lleva muchos años funcionando, lleva muchos años el esfuerzo a ambos lados del Atlántico, con personas distinguidas, historiadores, entusiastas, particulares, desde hace muchos años hasta la actualidad. Algunas de las personas que han hecho este esfuerzo están aquí, el embajador Garrigues, y por supuesto mi querida amiga Carmen de Reparaz, que hizo su magnífico libro Yo Solo en 1986, libro de referencia traducido también al inglés, y que fue el que abrió quizá el camino a los que muchos de los que después hemos estado ampliando conocimiento, investigando sobre la figura de Gálvez. Aquí también hay otras personas que se han distinguido por difundir la cultura con imágenes, como son también mi querido amigo Paco Vela, dibujante, que lleva años haciendo unos libros extraordinarios en la colección Guerreros y Batallas de la editorial Almena, para conocer pues las batallas más importantes de nuestra historia, con sus dibujos, con sus magníficos planos, y últimamente con las infografías, algunas de las cuales están en el catálogo de nuestra exposición, los uniformes con todos los detalles perfectamente documentados de cómo eran los soldados de la época. Por supuesto, Luis Conde, que está aquí, también agradezco mucho tu presencia, Luis, que estás haciendo un esfuerzo importante por divulgar
pues la vuelta a poner en valor de figuras como Julio Verne, en este magnífico libro ilustrado que habéis sacado a la luz hace poco, que se presentó el otro día en la magnífica exposición de Julio Verne. Entonces, todas estas personas, entre las cuales a mí me gustaría también incluirme, como las hijas de la Revolución Americana, que tanto nos han ayudado y tanto hacen en España y en Estados Unidos por difundir la presencia también española. Hemos querido dar este salto porque yo creo que la historia no puede ser una asignatura árida, esa asignatura árida que a veces estudiábamos en el colegio, que nos aburría muchísimo, sino que la historia, igual que la geografía, hay que contarla con mapas, hay que contarla con imágenes, con las ilustraciones de los personajes, con los objetos cotidianos que usaban, y además, como ha dicho también el embajador, vivimos en la imagen, en la sociedad de la imagen, en las redes sociales. Todo hoy en día es ilustración, es imagen, fotografía, y no podemos estar, los que nos dedicamos a difundir la historia, no podemos ser ajenos a esta sociedad en que vivimos, ¿no? Bueno, pues voy a dar la palabra a Juan de Aragón, que es el autor del libro ilustrado que tenemos aquí, que nos dé pues sus impresiones sobre lo que ha sido este trabajo. Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, comentar que yo soy de Málaga, así que, bueno, soy de Vélez Málaga realmente, está a unos 30 kilómetros de Málaga capital, y entre medio está Mascarabia. Es un pueblo muy pequeñito, realmente pequeño. Hoy en día es pequeño, así que como tenía que ser en el siglo XVIII, tenía que ser realmente pequeño. Yo sobre Bernardo de Galvez, en el colegio, absolutamente nada, en el instituto menos todavía. Yo empecé a escuchar hablar de Bernardo de Galvez en la radio, en el programa La Rosa de los Vientos, un programa que se sigue emitiendo, pero tampoco había escuchado demasiado. Fui a descubrir al personaje de una forma un poco graciosa, y es porque tengo un compañero que trabajó conmigo en un estudio de videojuegos, que hoy en día forma parte de la asociación Yo Solo, de Málaga, y me comentó así de pasada de que había leído una historia sobre un español que en Norteamérica él solo había conquistado. Me lo explicó de una forma realmente graciosa y me llamó la atención y empecé a investigar. Y descubrí esta figura de Bernardo de Galvez. Yo siempre he dibujado cosas de temática militar, soldados modernos y históricos, españoles casi siempre. Y yo empecé a hacer ilustraciones. Tengo por ahí algunos dibujos de dragones de cuera, hechos por mi cuenta, por gusto. Y bueno, hace unos meses, pues José Manuel contactó conmigo porque había visto uno de esos dibujos. Si no, como me comentaste, que habías visto el del dragón de cuera, ¿eh? Vio un dibujo mío y contactó y me propuso hacer este libro ilustrado. Y bueno, después de cientos, miles de correos electrónicos, con documentación, con yo mismo preguntándole cosas de qué color era, la casaca del regimiento, tal, pues hemos ido haciendo el libro. Y bueno, lo hemos hecho un poco a contrarreloj, la verdad, porque tampoco hemos tenido realmente mucho tiempo para hacerlo, pero bueno, ha quedado bastante bien. He intentado plasmar la vida de Bernardo de Galvez desde el principio, de una forma que se pudiera ver rápido, porque son pocas páginas. Si hubiesen sido más páginas, pues hubiese estado mejor. Pero bueno, no ha dado tiempo, por desgracia. Y he intentado también reflejar en unas cuantas páginas, para que lo vean sobre todo los jóvenes, la dimensión del Imperio Español en aquella época, porque los niños de hoy en día les decimos que, no sé, el 70%, 80% de América era española y no se lo creen. Dicen, este está loco, ¿qué dice? Y era así, formaba parte de la corona española. Y creo que es bueno en poner valor eso, porque parece que lo único que se nos enseña en el colegio es la Gran Armada, bueno, la Armada Invencible, según los ingleses, y Trafalgar, todos derrotas. Parece que solo perdemos. ¿Por qué parece que solo perdemos? Cuando tenemos muchísimos héroes, tan increíbles como Bernardo de Galvez, y muchísimas batallas ganadas y muchísimas aventuras que deberíamos contar y hacerles saber a nuestros jóvenes. Y para mí un orgullo haber
colaborar con esto. Muy bien, muchas gracias. Sí, estaba, bueno, pues lo que ha dicho Juan, la verdad es que no nos conocíamos de nada antes, que no hay ningún trato de favor aquí. Yo busqué dos ilustradores, a ser posible jóvenes, porque este es un proyecto enfocado a los jóvenes y quería que fueran gente no de mi edad avanzada, sino alguien que incluso estuviera empezando o que tuviera ya un poco instalado en este mundo para que el resultado fuera bonito, pero que viniera un poco de... Y ellos han tenido pues toda la iniciativa, creo que un poco orientados en lo que es el guión, pero en algunos aspectos concretos que nos interesaba reflejar, como por ejemplo que el ejército de Gálvez era probablemente el primer ejército multirracial de América, compuesto por europeos, compuesto por americanos, compuesto por criollos, compuesto por afroamericanos, por indígenas, todos mezclados en unidades de voluntarios, y que eso pues es un valor que tenía que venir de alguna forma y se refleja sobre todo en el cómic de Daniel, ¿no? Y bueno, pues una serie de cosas que ha hablado también el embajador, de los indígenas, ¿no? Lo importante que eran las alianzas con los indígenas de las tribus que había en Florida y en Luisiana, que eran aliados de los británicos en una ocasión y aliados nuestros de Gálvez por otra, que cortaban cabelleras a nuestros soldados, que tuvimos muchas bajas cuando los soldados entraban en los bosques para cortar la leña o las ramas que hacían falta para luego fabricar las trincheras y las baterías de artillería. Tuvimos bastantes muertos en esos enfrentamientos para los cuales nuestros soldados no estaban preparados porque nunca habían visto un enemigo como ese, que sin embargo los soldados de origen africano, los soldados de los morenos de La Habana, como se decía entonces, o los mulatos de La Habana, sí que se enfrentaban con bastante eficacia contra los indígenas, lo de las tribus cherokees y los creeks. Todo esto lo ha recogido muy bien Daniel. Y en cuanto a la biografía completa de Gálvez, que es lo que ha hecho creo que con bastante éxito Juan. Bueno, pues como decía antes, también hay otras entidades como la Asociación Bernardo de Gálvez, que es la asociación malagueña, que todos los años premia a una persona que se haya distinguido por difundir la imagen de Gálvez, que creo que tiene previsto también preparar algún tipo de cómic o algún tipo de historia también ilustrada en los próximos meses. Bueno, voy a darle la palabra ahora a Daniel Torrado, que nos va a hablar de su obra. Daniel, cuando quieras. Hola, se me escucha, ¿no? Que esto no sé. Perfecto. Bueno, nada, primero quería agradecer, antes de empezar a hablar, sobre la ayuda que me han hecho en la documentación Hermógenes y Curro, que bueno, son los que han hecho los dioramas. Y bueno, agradecer que estén todos ustedes aquí y agradecer sobre todo lo de joven. Gracias. Bueno, el encargo, el día, bueno, yo siempre lo explico una anécdota, que es que cuando a mí me llegó, bueno, estaba en casa, soy nuevo autónomo, hace relativamente poco que soy autónomo y bueno, te pasas un poquito, bastante tiempo sufriendo, buscando encargos y demás. Y en uno de esos días pues estaba en mi casa, me llegó un correo electrónico de José Manuel preguntándome si podía hacer un cómic para una exposición, un cómic sobre Bernardo de Gálvez. Y bueno, esto además me parece que lo he escrito en el cómic. Mi reacción fue cerrar el ordenador e ir a tomarme una tila. Digo, ostras, ¿de verdad? Me parecía un poco... Bueno, un trabajo que he catalogado muchas veces como el trabajo perfecto. O sea, que te hagan un encargo, que sea explicar un personaje histórico de tu país, un personaje histórico que es muy relevante, hacer un cómic, además, como teníamos pocas páginas, pocas, a ver, 48 está bien, pero quiero decir que para explicar la vida de una persona importante te puedes extender muchísimo. Entonces, en 48 páginas se explica pues, el sitio a Pensacola, el asalto, etcétera. Claro, encima una batalla, o sea, bueno, lo tenía todo, ¿no? Era histórico, era una batalla, tenía acción, digo, vamos, no puedo decir que no, o sea. Y bueno, entonces, pues esto, para mí el encargo, la verdad que ha sido, pues eso, el trabajo perfecto. ¿Vale? En el cómic hay, aparte de los personajes históricos, que salen algunos, bueno,
que tienen que salir, evidentemente, algunos tienen que salir y es bueno que salgan. También se habla un poquito de algunos soldados rasos, porque creo que es importante, que al final son los que más están en la línea de fuego y muchas veces son los que no les hemos puesto un nombre o no les hemos puesto nació tal día, murió tal día, estaba casado, tenía hijos, etcétera. Y bueno, pues a mí me ha hecho ilusión poner personajes soldados rasos, desconocidos, de ficción evidentemente, y conducir un poquito la historia de Bernardo de Gálvez a través de esos personajes inventados, ¿no? Luego también también he cumplido un poquito una mini venganza personal también con todo el respeto para las hijas de la Revolución Americana. Yo desde pequeño, el cine americano, los españoles siempre hemos sido muy malos, aparte de bajitos, peludos y siempre no sé, yo tenía una imagen de mí mismo que digo, yo no soy así, o un poco peludo por aquí sí, pero no soy bajito, ni malo, ni... Entonces, ostras, a mí me daba un poco la sensación de que pues vaya imagen debemos de tener en el resto del mundo, de que somos malos y siempre queremos matar al bueno y robarle las cosas y todo. Y bueno, y en este cómic, aparte de que creo que la mayoría de personajes españoles que salen pues son muy decentes, los ingleses pues ya los he puesto un poquito más menos decentes. y bueno, claro, entre que es una batalla, es histórica, salen indios, disparos, y encima me he podido dar el gustito de la venganza personal de en este somos nosotros los buenos, pues la verdad que he disfrutado un montón. He disfrutado un montón y también he trabajado un montón porque, bueno, por los plazos de entrega que teníamos y demás, la verdad que era un reto. Bueno, era un reto que en ningún momento he dudado que tenía que hacerlo, quería hacerlo y tenía que salir como fuese. Yo he habido momentos bueno, ya al final, cuando ya llevaba muchas páginas, que decía, es que estoy muy cansado, o sea, digo, me duele la espalda, digo, estoy muy cansado. Pero por otro lado pensaba, estoy muy cansado, digo, pero cuando acabe al final voy a echar de menos a los muchachos de Luisiana, ¿no? Digo, claro, mañana cuando haya terminado el cómic, ya no están, ¿sabes? Es como, ¿y ahora qué? Voy a dibujarlos en las paredes o algo, no sé. Los acabas echando de menos. Bueno, aparte de todo esto, claro, también hay otra cosa que, haciendo un cómic, hay una cosa que me sabe mal, pero bueno, supongo que es parte del oficio, es que tienes que sacrificar un montón de escenas que tienes en la cabeza, de crónicas que has leído y demás. Claro, tienes que hacer una criba, ¿no? Tienes que quitar cosas y te sabe muy mal quitar cosas. Yo hubiese hecho un cómic de 500 páginas. Lo que pasa es que hubiese acabado más cansado también, pero bueno, el caso es que he hecho un ejercicio, no sé si bueno o malo, eso ya lo tiene que juzgar quien lo lea, un ejercicio de sintetizar una batalla y un montón de escenas que ocurrían, sacrificando ideas, sacrificando personajes a veces y sacrificando momentos de la batalla que me hubiese gustado ponerlos. Y bueno, y poca cosa más. Para mí la verdad que es un orgullo haber participado en este proyecto y ser un poquito, claro, evidentemente me gusta dibujar, me gustan los cómics, estoy muy a favor de los cómics, de explicar las cosas a través del cómic. Cuando era más joven, era muy mal estudiante. Pero bueno, era muy mal estudiante, supongo que por lo mismo que todos los malos estudiantes, porque no nos hacíamos a la idea de tener que leernos un tocho de historia con un montón de líneas y líneas y líneas y líneas de letra. Pues no todos estudiamos igual, no todos aprendemos igual. Y entonces, pues, ser parte del cambio, ser parte de un cambio con el que estoy muy a favor, pues para mí ha sido, bueno, muy positivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que tanto Juan como Daniel creo que han captado con su estilo muy personal, porque cada uno tiene su estilo propio, y bueno, pues tanto Juan tiene la forma
interpretar las caras, ¿no? Los retratos de los personajes, la forma de los soldados. Y Daniel también tiene su estilo de cómic. A mí me gustó mucho, yo llegué a él gracias a unas ilustraciones que había hecho, un cómic que había hecho sobre la batalla de Trafalgar, que anda por ahí en la red, que no... Sí, bueno, sí, se puede acceder a la red a través de una página web. Me daba mucha pena no poder conseguir ese libro, ir a una librería y comprarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo sobre Gálvez y tal y como estaba dibujado Trafalgar, las perspectivas tan cinematográficas de alguna de las viñetas, vistas aéreas de la zona de operaciones, de la zona de desembarco, la vista aérea también se ve de cuando están los ataques finales, se ve perfectamente sacado de un plano original la situación de la ciudad, la situación de los fuertes, las trincheras españolas. Es decir, que la documentación que le hemos hecho llegar, tanto por mi parte como por los miniaturistas que trabajaron con nosotros también en la exposición, los uniformes, toda la información, no solamente la ha utilizado, sino que le ha dado su propia interpretación, ¿no? De cómo a lo mejor no ha dibujado exactamente cómo era el fusil ni cómo era la bayoneta, pero sí le ha dado su interpretación. No ha dibujado a los personajes, no son tan reales como él los podía haber hecho, pero eso es a propósito, es su propio estilo de dibujo. Y a mí me parece, francamente, una aportación fantástica a la historia del cómic español. El otro día estaba viendo que todos los años se convoca un premio de cómic en España y espero que esta obra, pues de alguna forma, pueda entrar en esa selección de cómic que se hace en nuestro país, que son obras magníficas, un premio que da el Ministerio de Cultura. Si no es así, desde luego, yo creo que nos podemos quedar, los que hemos participado en este proyecto, Juan, en el caso del libro, Daniel, en el caso del cómic, y yo, en el caso de la exposición, y todos mis colaboradores, que muchos de ellos estáis aquí, por lo menos hemos intentado dar ese paso adelante de que la historia sea un poco más conocida, utilizando pues todas las herramientas que hemos podido, el cortometraje que tenemos en la sala, la exposición para todos los públicos y estas ilustraciones y este magnífico cómic que ha hecho Juan y que ha hecho Daniel. Y bueno, no tenía mucho más que decir, darle las gracias de nuevo por haber venido aquí desde Málaga y desde Barcelona a los dos autores, por este trabajo que ha sido un trabajo contrarreloj, como ellos han dicho. Soy consciente de que les puse el listón muy alto, pero se lo han tomado con muchísima alegría y la verdad es que sin conocernos de nada me he encontrado con dos, para mi punto de vista, dos de los mejores ilustradores que podía haber soñado para materializar esta aventura en imágenes de la vida de Bernardo de Gálvez y la batalla de Pensacola. Así que por favor les pido un fuerte aplauso para los dos.